Bueno, hermanos, vamos a repasar la lección de escuela sabática de esta semana que se titula Dios pelea por ustedes. El versículo de memoria se encuentra en Josué 10:42 que dice, todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Bien, vamos a orar para comenzar. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre de amor, por tu gran bondad, gracias por tus bendiciones. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas tu palabra, que nos ayudes a expresarla conforme a tu voluntad. Que no sea palabra mía, Padre Santo, al expresarla. Deseamos pues que se haga tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, la lección de escuela sabática de esta semana tiene muchísimas citas. Me recuerda mucho a mi padre que se enojaba. Él ya descansa, ¿no? Pero se enojaba cuando leía la lección y, y tenía demasiadas citas que no hallaba que hacer él para estudiarla. Yo casi estoy igual que él, ya que mis problemas visuales se están agudizando cada vez más y tengo mayor dificultad para leer. Y sí me desesperé un poco al leer la lección de esta semana por tantas citas que contiene, pero vamos a explicarla. Una de las cosas que confronta la lección de escuela sabática de esta semana son las diversas peleas que Dios lleva a cabo tanto por su cuenta, pidiéndole al pueblo de Israel que no participe, porque él pelearía, como también las peleas que llevaba a cabo con el pueblo de Israel, usando al pueblo de Israel. Y esto ocasiona polémicas porque ya lo hemos visto, ya lo he comentado y he explicado también de sobra la razón por las cuales se dieron las peleas. Eh, la lección de escuela sabática la semana pasada explicó claramente algunas de las razones por las cuales Dios sacó a los cananeos y las razones por las cuales Él peleó personalmente y las razones por las cuales también el pueblo de Dios tuvo que entrar en las peleas también. Así es que podríamos decir que es de sobra estar explicando constantemente las causas por las cuales Dios llevó a cabo las peleas y por qué usó al pueblo de Israel también para pelear. Sabemos que el pueblo de Israel, si no hubiera desconfiado de Dios, si no se hubiera revelado a Dios, Dios hubiera realizado las peleas por ellos. Ya lo miramos en la lección de escuela sabática de la semana pasada. Y en las lecciones anteriores también yo he platicado también las razones por las cuales los cananeos tuvieron que ser desterrados de su tierra, desarraigados de allí. Y la lección del lunes, del domingo, perdón, se titula La iniquidad de los cananeos. Ya hemos hablado cómo, qué tan malos eran los cananeos. Voy a usar solamente dos citas porque es una infamia. Por un decir así, la cantidad de citas que tiene. Y mis ojos no están para leer tantas citas que trae la lección. De hecho, yo quería eh, dar, explicar la lección el día de ayer, que hoy es domingo, ayer fue sábado. Le quería explicar, pero al terminar de estudiar toda la lección, mi vista se agotó, mi cabeza me dolió y tuve que
mejor acostarme a descansar. Y hoy dije, ahora sí voy a poder explicarla. Les pido que oren por mí, por mi vista, por mis ojos y también porque estoy acomodando las cosas para mudarme de aquí de esta ciudad para irme a vivir al campo. Y también voy a hacer lo posible de subir directamente el video a Facebook y después a mi canal, ya que mi canal ni siquiera lo visitan, menos se suscriben. Voy a leer Génesis 15:16. Dice aquí la siguiente. Miren, mi Biblia se está despedazando. Génesis 15:16 dice de la siguiente manera. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto porque Dios le había prometido a Abraham que le daría la tierra de Canaán, a la cual le pidió que se fuera después de haber vivido en Ur de los Caldeos. Así que Dios, no porque el pueblo de Dios haya sido muy guapo, porque haya sido muy chulo, porque haya sido muy bonito y muy bueno, Dios le dio la tierra de Canaán. No, se la dio en primer lugar porque se la prometió a Abraham, se la prometió a Isaac, se la prometió a Jacob. Pero no porque hayan sido buenas gentes los descendientes de Jacob. El pueblo de Israel estaba sumergido en la idolatría ya. Ya vivía como vivían los egipcios. Pero Dios aún así se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios llamó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ya le presentó el plan que tenía para que él fuera a sacar a Israel de la tierra de Egipto. No por ser más grande tú que los demás pueblos, te he sacado de la tierra de Egipto, dijo Dios, sino porque amaba a Abraham y también los amaba a ellos, porque Dios los amaba a ellos, por eso los sacó de Israel. Pero también hay otra razón preponderante, aparte de que Dios le había prometido a Abraham, aparte de que Dios amaba a este pueblo tan cabezón, tan duro de cabeza, tan rebelde, aparte de eso, pues era porque la maldad de los amorreos, de los jebuseos, de los fereceos, de los seteos, de todos los cananeos, a todos aquellos que terminan en eos, pues la maldad de todos ellos había llegado ya al límite. Y Dios quería sacarlos de allí. Por esa causa. Ahora, dice Levítico 18, 24 al 30 lo siguiente. Muchas las veces creemos que porque nosotros somos muy guapos estamos en la iglesia. Que porque nosotros somos muy buenos estamos en la iglesia. Y porque somos muy bonitos y muy guapos y estamos en la iglesia. Y porque tenemos responsabilidades en la iglesia, nos vamos a salvar. No, chiquititos, no es así. Vamos a ver Levíticos 18, 24 al 30. A veces Dios nos tiene ahí porque hay otros más malos que nosotros. Y Dios quiere que nosotros vayamos a llevar el Evangelio a aquellos que son más malos que nosotros. Pero no porque nosotros seamos muy buenos. Así que vayamos cambiando los conceptos que tenemos acerca de nuestra justicia y de nuestra gran bondad. Es porque Dios nos amó primero a nosotros.
Por eso Dios nos ha llamado de la libertad, de la esclavitud del pecado, a la libertad que nos da la sangre preciosa de Cristo Jesús. En Levítico 18, 24 al 30 dice de la siguiente manera: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensucéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Dios sacó a los cananeos de allí y le dio la tierra al pueblo de Israel, no porque el pueblo de Israel era un pueblo que merecía aquella tierra, no, no era porque fueran justos, porque eran buenos, era porque Dios los amaba, porque Dios los amaba, y porque la maldad de los cananeos había llegado al límite, o sea, ya había llegado a una condición tal que Dios lo vomitaría, dice que Dios ya lo vomitaba. Quiero recordarles lo que ya les he mencionado, y la lección de escuela sabática menciona también, ya lo he mencionado yo anteriormente, y la lección de escuela sabática es más clara y más específica en esta ocasión. ¿Qué era lo que hacían los cananeos? Que era abominable para Dios, de tal forma que Dios los vomitó de esa tierra. Bueno, los muy bonitos y muy cochinos, perdón por la palabra bonito porque es una ofensa eso, los muy cochinos cananeos tenían la creencia de que si ellos tenían relaciones sexuales entre ellos mismos, y ya quisieran ustedes que entre hombre y mujer, no, o sea, ellos tenían relaciones, los padres con las hijas, los hijos con las madres, tenían relaciones pedófilos con los niños y con las niñas, tenían relaciones con los abuelos, con los tíos, con los primos, con las hermanas. Y era una porquería de relaciones sexuales. Incluso tenían relaciones sexuales con los animales. Hay algunos murales, no pinturas, sino algunos, ¿cómo se dice? Cuando sobresalen las figuras. Aquí menciona el lugar de Ugarit, pero hay unas esculturas, cosas, algunos murales esculpidos donde hombres están teniendo relaciones sexuales con bestias, con perros, con animales. Y es que era una práctica que la plasmaron en murales. Y hoy nos asustamos de lo que vemos en internet.
No, mi hermano, es que los cananeos estaban corrompidos, de plano corrompidos. Decimos hoy que a Jesús no le tocó tener tentaciones como los que tenemos ahora nosotros con la pornografía en internet, ya que como no había internet, pues Jesús nunca se vio tentado a ver pornografía. ¿Saben lo que hacían los cananeos en aquel tiempo? Y ya quisieran que los cananeos, los pueblos que estaban alrededor de Israel, los paganos que vivían cerca de Israel, desde los tiempos de Israel, en aquel tiempo cuando fueron sacados de Egipto, incluso también en los tiempos de Jesús, hacían todo eso. Pero ¿sabían ustedes que esas porquerías, ellos los usaban como, como nosotros usamos las campañas evangelísticas para atraer almas? ¿Por qué creen ustedes que cuando Balaam fue con Balac, que le pidió que maldijera al pueblo de Israel, y Balaam le dijo a Balac cómo lo hiciera para corromper a Israel? ¿Creen ustedes que a Balac y a su pueblo le costó gran dificultad seducir con todas sus porquerías al pueblo de Israel? Si eso lo hacían con frecuencia, iba a ser una campaña evangelística más. Bueno, perdón la palabra evangelística. Eso no se debe de usar porque el evangelio es puro. Perdónenme, usé una palabra santa para algo tan perverso. Pero ellos hacían sus campañas de perdición y danzaban las mujeres desnudas completamente, con las niñas y niños desnudos, y tenían sexo en público y hacían todo aquello que explica la lección de escuela sabática, peores todavía, lo hacían en público para que todas las naciones o los pueblos o ciudades que había alrededor fueran a ver el mitote, fueran a ver el teatrito aquel y pues se excitaran, y también ellos pues no aguantaran los deseos, la lujuria, y le dieran rienda suelta a la lujuria. Y entonces se iban a sus pueblos a hacer lo mismo, a seguir el ejemplo. Así que cuando Balaam le dijo a Balac lo que tenía que hacer, pues el pueblo de Israel cayó redondito porque las mujeres cananeas no eran feas, no eran feas, eran corpulentas, eran voluptuosas, muy hermosas. ¿Y quién iba a aguantar tal tentación? Pornografía en la computadora, en internet. No, no se ocupaba en aquel tiempo. En aquel tiempo era en vivo y a todo color. Y muchos creen que Jesús no tuvo esa clase de tentaciones. Por eso la de Juan dice, y la Biblia también dice que Jesús fue tentado en todo. Por eso Jesús nos comprende y nos entiende y se compadece de nosotros. Así es que, además de eso, la delincuencia que había en Palestina era horrible. A los bebitos los quemaban vivos. Al hijo primogénito tenía la mala suerte de que tenía que morir siendo un bebé, porque lo ponían en brazos del dios Moloch, que donde en brazos que estaban rojos por el fuego, y ahí sus hijos se retorcían vivos hasta que morían y quedaban convertidos en ceniza. Eso hacían los cananeos.
Mataban a sus doncellas, las ofrecían en sacrificios. Se mataban unos a otros. Lo que pasaba antes del diluvio, que Elena de White comentaba que ya no bastaba con sacrificar animales. Ahora les complacía más matar seres humanos. También los palestinos, los cananeos, realizaban eso. Dios envió primero a Canaán a Abraham. Dios vio que Abraham era un hombre justo, aunque sus padres eran idólatras, vivían en un pueblo idólatra, pero viendo que Abraham era justo, Dios sacó a Abraham de su tierra y su parentela y lo mandó a Canaán para que con el ejemplo piadoso de Canaán aquellos conocieran una nueva forma de vivir y les diera vergüenza vivir en las porquerías en las que vivían y en la corrupta manera de vivir, y el verdadero evangelio fuera predicado por Abraham, quien a pesar de toda la corrupción que él veía en Canaán, él no se corrompió. Como humano cayó en la flaqueza de mentir que su esposa era su hermana y en fin. Pero Dios perdonó su flaqueza. Pero Abraham era un fiel testimonio de lo que podemos llegar a ser cuando Dios transforma el carácter del ser humano y nos hace ser semejantes a Jesús. Pero el testimonio, el ejemplo de Abraham, de nada sirvió. Fue Abraham un mensajero para Canaán, como lo fue Jonás para Nínive. Nínive se arrepintió, pero los cananeos no quisieron arrepentirse. Nínive después se corrompió y también fue destruida. Los demás cananeos ni siquiera sintieron el deseo de arrepentirse, salvo aquellos hombres que vinieron de Gabá para ser admitidos por Josué en el pueblo de Israel, salvo Rahab y su familia, que aceptaron. Pero fuera de ahí no recuerdo otros que se hayan doblegado y que hayan aceptado la piedad que Dios les ofrecía a través de Abraham. Por lo tanto, prosiguieron en su maldad, y si Dios no actuaba, iban a echar el plan de salvación abajo. Para Dios, que le da asco todo lo que ellos hacían, no podía tolerar eso. Por eso Dios los extirpó de la tierra de Palestina, de Canaán. Y esto me recuerda lo mismo que ya les he dicho anteriormente, y se lo vuelvo a decir otra vez. Lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, de la situación vergonzosa, penosa, en la cual la iglesia de la Odisea se encuentra. Dice: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que tú ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué pena que en el libro de Levíticos se nos recuerde que la tierra, los cananeos fueron vomitados de allí por la maldad. Qué tristeza es que para nuestra iglesia adventista del séptimo día
después de 1844, después de que murió Elena de White, hayamos caído en la condición en la cual hemos caído, como para no ser llamados iglesia de Filadelfia, una iglesia sin reprensión, sino ser llamados la iglesia de la Odisea, y que estemos en la misma condición de los cananeos, de las cuales Dios dijo que los había vomitado de ese lugar. Y hoy Dios le dice a nuestra iglesia adventista del séptimo día que por cuanto no somos tibios, por cuanto somos tibios, no somos fríos ni somos calientes, nos va a vomitar de su boca. No podemos decir que la iglesia adventista del séptimo día Dios la va a desechar y va a formar otro pueblo. No podemos decir eso. Elena de White dice que Dios estará con la iglesia adventista del séptimo día hasta el momento en que Jesús venga por segunda vez. Pero, ¿vomitará Dios a su iglesia? Sí. ¿En qué sentido la va a vomitar? ¿Saben? Dios está cansado de lo que sucede en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Dios está cansado de la vergüenza que le ocasiona la iglesia adventista del séptimo día. Dios está cansado del testimonio que nuestros pastores dan. Dios está cansado del testimonio que nuestros líderes de iglesia están dando. Dios está cansado del testimonio que los laicos de la iglesia adventista estamos dando. Dios está cansado del testimonio que cada miembro de iglesia adventista actual está dando. Dios está cansado también del testimonio sucio que los clubes de conquistadores y guías mayores están dando ante el mundo. Y creemos que lo que hacemos es por la virtud del Espíritu Santo. Si así fuera, mi hermano, te recuerdo lo mismo que te recuerdo todos los días. La lluvia tardía ya hubiera llegado y Cristo ya hubiera venido. Pero la lluvia tardía no llega por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y Dios va a vomitar a la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿cómo podemos concordar el hecho de que Dios dice aquí que vomitará a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de estos últimos tiempos? ¿Cómo podemos concordar esa idea con la promesa que Dios hizo a Elena de White de que Él estará en la iglesia adventista del séptimo día hasta que Jesús venga por segunda vez? Les recuerdo que no somos la iglesia triunfante. Somos la iglesia militante. Y esta iglesia militante, durante el zarandeo, va a ser desechada por Dios, va a ser vomitada por Dios, de tal forma que la mayoría de los pastores, para vergüenza y para tristeza, se van a salir de la iglesia y otros van a ocupar su lugar. Dice Elena de White que no serán los pastores quienes realizarán la última obra. No serán los teólogos, no serán los más conocedores los que llevarán la última obra, sino que serán personas de corazón sencillo, de corazón humilde, que no importa el conocimiento que tengan, pero siempre y cuando tengan una disposición a servir, ellos serán los usados por Dios
en estos últimos días para que la lluvia tardía se lleve a cabo. Por lo tanto, mi pastor, por lo tanto, mi líder de iglesia, por lo tanto, mi presidente de asociación, de unión o de división de nuestra iglesia, líderes de iglesia, tengamos vergüenza, porque vivimos en pecado y el Espíritu Santo por esa causa no nos puede usar, y por esa causa Dios está dispuesto a vomitarnos de su boca como vomitó a los cananeos si nosotros no tenemos la capacidad para humillar nuestro corazón. Si no tenemos la capacidad para ser humildes como fueron nuestros pioneros cuando se unieron en oración, a pesar de tener diferentes religiones cada quien, a pesar de tener divergencia de ideas, se pusieron de acuerdo porque el Espíritu de Dios los guió. Hoy la iglesia adventista no puede ser guiada todavía por el Espíritu Santo como guió a nuestros pioneros, porque hay mucho orgullo, hay mucho egoísmo, hay mucha vanidad en la iglesia adventista del séptimo día. Y mientras que continuemos, pastores, tengan vergüenza, líderes, tengan vergüenza, laicos, tengamos vergüenza, miembros de iglesia, tengamos vergüenza, mientras prosigamos orgullosos, vanidosos, llenos de egoísmo, y no nos humillemos, y no confesemos nuestras faltas unos a otros, sino que seamos jactanciosos, el Espíritu Santo no nos podrá usar y Dios nos va a vomitar. Así seas tesorero de la iglesia, así seas primer anciano, así seas director de obra misionera, así seas el laico más poderoso de la iglesia, porque el hecho de ganar almas no quiere decir que poseamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace tener un corazón contrito y humillado delante de nuestro Dios. Nos hace reconocer nuestras faltas y confesar nuestras faltas delante de nuestro Dios, y también confesar nuestras faltas unos a otros, tal como dijo Santiago. Que confesemos nuestras faltas unos a otros, y cuando lo hagamos, entonces sí, la oración del justo tendrá mucho poder. Mientras tanto, no. Pero ¿saben algo? Es muy penoso, es muy difícil que nos atrevamos a confesar nuestras faltas ante los demás, porque no queremos que los demás se den cuenta de nuestra ruina, de nuestra maldad. Pero Elena de White dice que no es una humillación el confesar nuestras faltas delante de los demás. Decirle a mi hermano, yo he pecado contra ti porque te he hecho esto y te pido perdón. No es humillante para Dios hacer eso. Ni debiera de ser humillante para nosotros hacerlo también. Porque entonces el Espíritu Santo habitará en nosotros y perfeccionará nuestro carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Si tú y yo no hacemos esto, mi hermano, hoy nos reímos, nos asombramos de los cananeos. Entonces, si no hacemos esto, con la cola entre nuestras patas, vamos a tener que largarnos de la iglesia por la multitud de nuestros pecados, por la multitud de nuestra maldad. Y reconocer nuestros pecados, mi hermano. No lo confundamos, por favor. No los confundamos
con remordimiento. Porque muchos dicen, aquel hermano llora porque no haya que hacer con su conciencia. Aquel hermano, no crean que tiene un corazón contrito. Es que no tiene paz en su corazón. Porque si tuviera paz, no derramara una lágrima. Cuando la palabra de Dios nos pide que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Pastores, líderes de iglesia, hermanos, laicos, seamos sinceros, hagamos un examen de nuestra vida y pidamos perdón a Dios por ello. Y si tenemos algo contra alguien, confesemos nuestra falta ante aquel hermano y pidámosle perdón. Entreguemos nuestra vida a Jesús y pidamos que su Espíritu Santo habite en nosotros. A veces el confesar nuestros pecados nos lleva a las lágrimas. Y a veces nuestras lágrimas convencen a otros de su maldad y lo llevan también al arrepentimiento. Pero también a veces nuestras lágrimas por nuestra indignidad son como tirarles perlas a los puercos. Mi hermano, harás valer las perlas del arrepentimiento genuino de tu hermano cuando confiesa sus pecados y se entrega a Dios. Hará valer las perlas de tu hermano cuando lo veas derramar una lágrima por pedirle perdón a quien ofendió. Yo te invito, mi hermano. Estamos en un tiempo difícil en el cual tenemos que cambiar de actitud. Te invito para que hagas un examen profundo y sincero de tu vida y entiendas, mi hermano, que si no te humillas ante Dios y no confiesas tus pecados ante Dios y no confiesas tus faltas ante tus hermanos que ofendiste, vas a ser vomitado como fue vomitado Canaán. Y el tiempo que habrás pasado o el tiempo que hemos pasado en la iglesia, que hemos escuchado mensajes tan bellos, tan hermosos, de nada habrá servido. Si no haces eso, mi hermano, mejor salte de la iglesia o mejor salgámonos de la iglesia y perdámonos en pecado. Gocemos de lo que creemos que es disfrutar del mundo, pero no nos engañemos. No estamos en una etapa en la cual podamos darnos el gusto de engañarnos y hacernos tontos a nosotros mismos. Cristo viene pronto. Y si tú no te entregas a Dios, tú vas a ser desechado. Y cuando eso suceda, mi hermano, no te quejes. Yo te lo estoy diciendo ahorita. Y también me lo digo a mí mismo, porque yo también soy un pecador. He deshonrado mucho a mi Dios y confieso mis faltas ante Dios para que Él las perdone.
y le digo, Padre, perdóname. Perdona mi pecar. Padre amado, que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Perdona, Padre amado, a tu iglesia, que es una iglesia llena de orgullo, llena de vanidad, llena de pecados que no reconoce. Al igual que Daniel, digo, Padre Santo, perdónanos, Padre amado, nuestras iniquidades. Perdona nuestro pecar, porque te hemos deshonrado. Hemos vivido conforme a nuestros deseos y no conforme a tu voluntad. Hemos vivido como líderes, como pastores, como laicos, como miembros de iglesia, con deseo de ser bien vistos por los demás, con deseo de tener una grande reputación antes que buscar el gran honor que debes de tener tú y tu Hijo amado. Hemos pecado delante de ti. Vivimos en pecado. Reconocemos nuestra maldad, Padre Santo. Y por favor, perdona nuestro pecar. Transforma nuestras vidas, Padre amado. Y haznos semejantes a tu Hijo Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Transfórmeme a mí, que soy un pecador en primer lugar. Antes de ver los pecados de los demás, mira los míos. No soy digno de estar ante ti. Perdóname, Padre Santo. Padre amado, yo sé que muchos desean ver solo mis pecados, desean ver solo mi maldad, desean que yo confiese mis pecados para conocerlos, en el afán de conocerlos y satisfacer su comezón de escuchar, su vanidad, su afán de saber lo que hay en mí. Pero Padre, yo no te puedo engañar a ti, ni tampoco mis hermanos, mis líderes de iglesia, los pastores que dirigen tu iglesia local, los pastores que dirigen la asociación, los pastores que dirigen las uniones, los que dirigen las divisiones o la asociación general. A todos los conoces tú muy a fondo. Tú conoces si tienen un corazón podrido o si su corazón es un sacrificio de agradable aroma para ti. Padre amado, aquellos que ahora viven en forma agradable para ti, que son un sacrificio de aroma agradable para ti, manténlos así, Padre amado. Consérvalos así. Y aquellos que vivimos en pecado, Padre amado, que no hemos reflejado tu nombre, por favor, transfórmanos. Guíanos hacia ti. Ayúdanos a ser semejantes a ti. Y si alguien dice algo mal de nosotros, que no veamos aquello, que solamente veamos a tu Hijo Jesús,
quien vivió una vida recta, una vida hermosa para ser nuestro ejemplo, quien sufrió la cruz del Calvario, Padre amado, sin haber pecado. Te pido, Padre amado, que aun cuando nuestra vida está manchada por el pecado en el pasado, tú nos ayudas a ser semejantes a tu Hijo. Transfórmanos, Padre amado, y haz que el Espíritu Santo habite en nosotros. Te lo pido con corazón sincero, Padre Santo. Aunque soy un humano, te pido que envíes tu Santo Espíritu al corazón de aquellos que no se han entregado a ti, al corazón de aquellos que viven su propia vida lejos de la vida de Jesús. Que envíes tu Santo Espíritu a aquellos que lo han rechazado hasta hoy, porque han querido vivir su vida a su manera, porque han querido alimentar su ego, no han querido humillar su corazón. Transfórmalo, Señor, con tu Santo Espíritu. Pero ya te lo he dicho. Yo no te pido que los transformes a ellos porque yo ya sea transformado, sino porque también yo, Padre Santo, al igual que Daniel, digo, hemos pecado. Y yo quiero que también me transformes a mí. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.